¿Cuándo se daría cuenta que caminaba cerca de ella? 10 pasos, ella seguía en su mundo. Tal vez, cuando esté a 3, se daba por fin cuenta de su existencia, pero no podía ser notado por ella. Parecía que todos sus sentimientos estaban dirigidos a otra persona. ¿Y él también era un descarado. Fingió ser bueno, cuando también era una persona impura. Aunque fue muy bueno ocultando las cosas, realmente quería que ella lo descubriera, dando vueltas a su alrededor, buscando una forma de entrar en ella. Quería tan solo algunas palabras por parte de ella, pero eso parecía estar muy lejos todavía, porque al mismo tiempo podían estar en el mismo lugar, pero estaban en sintonías completamente diferentes, mirando la espalda de otra persona, cubierta de cicatrices igual a la de él, y parecía otra temporada perdida, porque incluso mandaba mensajes, aún no ser visto ni siquiera respondido, preocupándose por ella, pero no, ella estaba completamente paralizada. Recordaba esa mirada en Micheol, la forma en que la agredió, la forma tan siquiera en la que le habló, y lo peor de ella es que ni siquiera negó o afirmó nada, lo que quebraba su corazón. Pero eso no era por amor, no era por todas esas cosas, sino que ciertamente confirmaba que entre los dos ya no había amor, entre los dos ya no había nada que los uniera. Entonces, finalmente ella se quedará sola, ni tan sola, pues alguien la sigue desde las sombras. Alguien quiere ser esa persona para ella. Alguien quiere entregarle el mundo entero. Pero ella todavía no ha puesto atención en esto. Se sentía tan impotente. Todas las formas, otra temporada tras temporada, haciendo que lo note. Apenas lo está logrando, pero realmente parece mucho la diferencia. Detesta esto. Detesta la forma en la que ella se hunde en tristeza cuando él puede ofrecerle todo lo que quiera. Tampoco es un caballero, ni un héroe. Es una persona oscura, pero con ella promete ser todo lo demás. Incluso recordaba esas conversaciones cuando él terminaba por sí en la tienda de convivencia. Aquellas palabras donde ella trataba de ser fuerte, diciendo que tenía que superarse, pero para él en ese momento le parecían palabras vacías y estúpidas. Ella no merecía estar así. Ella no merecía esa vida que tenía. Y entonces ahí, ella agachada en la lluvia, llorando desconsoladamente. Eso lo hizo ver otra perspectiva. Y por fin lo entendió. Esta sería la última vez que pasaría. Sería la última vez que la vería llorar de esa forma. Y así, en el trabajo, después de llorar toda la noche. Ni un mensaje de Micheol, ni una llamada. Incluso el día de ayer no regresó a casa. Incluso esperaba hacer las paces con él, pedirle perdón. Están a unos días de ser su aniversario de bodas, pero al mismo tiempo alguien interrumpía. Taya llegaba ofreciéndole un café. Incluso la molestaba por esas lágrimas que traía en sus ojos. Incluso bromeaba con ella. Ya estaba esperando el próximo regaño. Se supone que ella dijo que si venía inesperadamente sin contactarla se enojaría. Pero no, ella creo que se cansaba más. Pero incluso pensó y mencionó que si acaso esto era un fetiche de él, le gustaba ser regañado. Pero bueno, solo se regañó las risas de Taya. Pero así, después la miró y le dijo que realmente no le gusta. Pero si es Jaiso la que lo va a hacer, puede disfrutarlo. Y con esto asumía que entonces puede venir a buscarla sin avisarla. Pero lo que no esperaba y fue un golpe muy duro fue que Jaiso le dijo que el viernes por la noche no. Era su aniversario de bodas. Lo que esto lo dejaba un momento callado y completamente desconcertado. Jaiso seguía hablando, diciendo que ese día estará ocupada y la pasará con su marido. Todo esto mientras le mencionaba que no sabía que era una mujer casada. Pero claro que en su mente pensaba otra cosa. ¿Por qué estará bromeando así, si claramente es una mujer divorciada? Pensaba qué tipo de expresión pondrá si le dijera eso, pero no. Simplemente le dijo que lo suponía, pero estaba confundido. Jaeso no entendía por qué, pero él le revelaba, si fuera él realmente estaría completamente molesto.
que otro hombre tenga contacto contigo, te entregue cafés, te salve, te dé su paraguas, vaya casi prácticamente a todos los lugares que tú vayas. Le diría que no es correcto y que deje de hacerlo. La única persona que podría hacer todo eso es él. ¿Acaso tu marido no piensa así? Pero ella trató de cortar esta conversación diciéndolo que no lo sabe porque tan solo es un niño. Las personas adultas se manejan de otra forma. Pueden tener contacto con otras personas, pues hay compañeros de trabajo, ni modo que les niegue las cosas. Pero aún así, ese día realmente no debe venir. Pero solo podía ver a Jaiso. Realmente era una tonta. Mientras ella se aferraba a esas ideas, su esposo se revolcaba con una secretaria más joven. Tú, una persona completamente amable, con miedo a alzar la voz, por no querer que tu esposo te maltrate. Pero así él lo aceptaba. Le dice que tal vez no vendrá toda esta semana. Ella le decía que no había necesidad de hacer eso, pero él simplemente le deseaba que se la pasara feliz y que comiera cosas deliciosas. Y así, finalmente la dejaba sola, mientras el supuesto marido amanecía con la otra. Mientras ella se ponía a pensar la conversación que tuvo con su amiga. Ella muy emocionada contándole todo lo bueno que tiene Micheol. Y su amiga, más grande que ella, le decía que todas las niñas ingenuas actúan como ella cuando conocen a alguien grande. Hasta que su amiga le dijo algo. Había hablado maravillas de él, pero no cree que un hombre tan maravilloso llegue a los 30 soltero. ¿No cree que hay mujeres codiciosas que apartan a esos hombres? ¿Por qué todos los hombres con esas mismas cualidades o maravillosos siempre están casados? Así que se le había metido en la cabeza que quería ir a su casa. Quería visitarlo, quería saber dónde vive, pero a Micheol le parecía completamente un fastidio y una completa tontería. No entendía por qué tanta insistencia con esa tontería de ir a su casa. La de ella era completamente más bonita. Y sí, él lo sabía. Esta era una casa que ellos no se podían permitir comprar. Era obvio que esta casa no había sido comprada por Ari, sino por sus papás. Ubicada en el centro de la ciudad, cerca de la estación, donde es muy simple tomar el autobús, el metro o el auto. No solo eso, tenía cerca varios centros comerciales. Realmente se pensaba, ¿acaso él merece una mujer que viva de esta manera? Pero realmente pensaba en Haeso. Lo sabía, incluso si dejaba a Haeso, ella seguirá ahí, en ese nido de ratas. Pero incluso se lo pensaba, ¿Haeso no está actuando como una persona completamente diferente? Pero lo que sí le divertía es que se acordaba el momento donde la estrujó y la amenazó por sus celos. Haeso, que se presentaba como una muñeca fría, sin emociones, ahora haciendo esa expresión que tanto le había fascinado. Así le daba un beso a Ari para tratar de distraerla. Así le confesaba toda su historia de golpe. Si la llevaba a su casa, ella se asustará de la forma tan horrible y miserable que vive y se irá. No solo eso, no tiene padres. Los únicos que tenía eran sus abuelos, pero ya no están. Está en la misma casa que vivía con ellos. Es un pobre bastardo sin educación, pues no fue a la universidad. Lo sabía. Si le decía que era un pobre mendigo, sabía que se iba a ir. Pero no fue así. A esta joven inocente no le importaba eso. Estaba tan fascinada con la idea del amor, tan fascinada de que Micheol era el hombre perfecto. No importaba de dónde venía, o quiénes eran sus padres, de dónde venía, si no estudió, si nada. Realmente no le importaba. Y de esta forma, así quedaba, que los dos irían a visitar la casa de Micheol. Lo extraño es que por primera vez después de ese incidente, Micheol se levantaba temprano.
Se levantaba temprano, pues supuestamente él tenía que ir a trabajar, pero Jae-soo le preguntaba si hoy estaría muy ocupado. Al final de cuentas le decía que no sabía, pero lo más probable es que sí. Pero así Jae-soo empezó su día laboral nuevamente. Y así pasaba el tiempo y se acababa su primer trabajo. Miraba su celular nerviosa, pues había mandado un mensaje nuevamente a Micheol, esperando e ilusionada que éste le hubiera respondido. Casualmente, por primera vez sí le contestaba. Trabajará horas extras hoy, pero también le preguntaba si ella también era a su trabajo parcial. Le sorprendía, pero se alegró bastante que por primera vez le contestó. Así, le dijo que sí, trabajará tiempo extra, aunque ya había pedido permiso. Pero bueno, admitía que había sido una tonta. ¿Por qué Micheo le emocionaría esto? Así que decidida, iría a decirle a su jefe que se había arrepentido y trabajará, siendo vigilado por Jay, el nuevo guardaespaldas y tipo ayudante de Taya. Pero la verdad es que Micheol no iba a hacer horas extras hoy, sino que esto era un plan para llevar a Ari a su casa. Pues ella estaba tan ilusionada, no ponía atención a la clase del lugar donde estaban. Simplemente sentía que enseñarle la casa donde vive era avanzar en su relación. Y Micheol le fascinaba lo ilusa que podía ser, porque realmente estaba fascinado. Sabía que todo iba a estar bien, porque por primera vez una mujer por propia cuenta quería entrar a este infierno, pues lo sabía. Se quedó frío y pobre durante 10 años. Disfrutar estos momentos no le hará daño a Jae-soo, pues ella podrá estar bien por su propia cuenta. Mientras, alguien por las sombras miraba disgustado o ideando un nuevo plan, una nueva coincidencia. Porque sí, Bontaya no iba a desaprovechar estas oportunidades. Claro que no, pues rápidamente pedía un cambio de ropa. Se lo pedía a Jay, lo más rápido que pudiera, pues acababa de aprovechar y se hizo otra coincidencia para poder por fin desenmascarar todo esto. Esta era su oportunidad y la tenía que aprovechar cuanto antes. Así estos dos por fin entraban. Michelle sintiéndose un poco avergonzado, pidiéndole que no mire cada rincón. Lo único que dijo Ari fue que todo estaba muy limpio. Su madre decía que no importaba si era viejo o nuevo, mientras la limpieza y el orden estuviera, todo estaba bien. Pero bueno, esa limpieza se debía a alguien más, no a él. Y así la invitaba a la sala, pues este lugar siempre estaba frío. Pero así, Michelle le decía que una persona como ella aquí se enfermará en un día. La próxima vez se tendrán que seguir viendo en su casa. Pero Ari mencionaba que no. Mientras Michelle la abrazara, todo estaba bien. Casi al instante se le vino los recuerdos. Jae-soo solía temblar en la noche, pues ella tenía demasiado frío. Un día intentó abrazarla, pero se molestó al no ser muy bien recibido por ella. Pero la verdad estos dos empezaron de sucios aquí, pues a Micheol le fascinaba la sensación que sentía. El hecho de que aquí dormía con Jae-soo, donde siempre acostumbrado a ver su espalda fría y su indiferencia, ahora está aquí revolcándose con una mujer, sintiendo satisfacción al saber que esto era como si con una daga le clavara la espalda a Jae-soo. Estas emociones, estas nuevas cosas realmente le fascinaban. Todo esto siendo consciente que era su Todo esto siendo consciente de que era su aniversario. Mientras Airen se preparaba para su nueva movida, ya había conseguido su cambio. Incluso había ido a la farmacia, mientras la cajera de ahí admiraba su belleza y lo alto que era. Pero Taya simplemente se puso a comprar un montón de sobres para calentar, sorprendiéndola. ¿Qué hará este joven con tantas bolsas de calor? Incluso ella le preguntaba si acaso era una subida invernal o por qué tantos, pero él siempre mencionaba que era algo para muy
buena sorpresa que hará, porque así llegaba la etapa 2 de su plan. En el restaurante de barbacoa donde trabajaba Jae-soo, llegó mientras su compañera salía a fumar. Llegaba preguntando si Jae-soo se encontraba aquí, con un aspecto realmente malo. Parecía que estaba completamente sudando, su cara sonrojada y como si estuviera muriendo. ¿De temperatura? Así llegaba, buscando a Jae-soo. Le mencionaba que alguien lo estaba esperando fuera. Su compañera le dijo que no había clientes, que fuera sin preocupaciones afuera. Pero Jae-soo empezó a tener una emoción que había olvidado. Pensó que era Micheol, que había actuado como si no recordara su aniversario de bodas y ahora llegó de sorpresa. Pero emocionada al abrir la puerta se llevó otra sorpresa. Pues Taya salió de atrás para abrazarla directamente. Por un momento seguía con sus dudas de que era Micheol, pero al ser llamado Nona se dio cuenta que era un error. Le decía que ya le había mencionado que no le llamara de esa forma. Incluso bromeaba. Le había dicho que Ayoma también iba a ser motivo de regaño. Pero al verlo y analizarlo un poco se dio cuenta. Así que le preguntaba que dónde le dolía. Taya aprovechaba estos momentos de supuesta enfermedad para acercarse a ella, casi queriendo dar un beso. Estaba fascinado por la cercanía que estaban teniendo. Incluso las ganas de llorar le invadieron. Le pedía perdón, no sabía si llamarla o no. Pero Jae-soo se daba cuenta que él estaba ardiendo en temperatura. Jae-soo le mencionaba que por qué si tenía tanta fiebre venía aquí. Pero Taiyas decía el que no sabía nada, ni siquiera supo la verdad cómo es que llegó aquí. Ella lo mandaba a casa, pero su corazón se rompió por completo cuando Taya le mencionó que no podía regresar a casa. Ahora no. Lo recordaba. Estaba cayendo por esos ojos llenos de tristeza, por esa cara de preocupación. Y mencionaba aquella vez donde él le dijo que estaba teniendo problemas. Tenía problemas en casa. Incluso lo pensó. Aquellas heridas que lo había visto tal vez sucedieron en casa. Así le mencionaba que esperara. Irá a pedirle permiso a su jefe e irán a casa. No puede dejarlo de esta forma. Así salió para decirle que lo siguiera. Así, los dos iban a su casa. Pues su plan es que, como Michelle lo había confirmado, que hizo horas extra, lo llevará a casa, lo atenderá, le da medicinas y lo dejará descansar 3 horas. Y después, pues hará que se vaya. Aunque la casa es vieja, sabe que podrá descansar bien. Aunque sí le preocupaba la altura. Tal vez le incomode un poco estar agachado. Pero aún así, Michael, al darse cuenta que ella lo estaba viendo, simplemente le daba una gran sonrisa. Lo que no entendía, ¿por qué le estaba dando una gran sonrisa? Como si hubiera hecho algo malo. Bueno, si realmente estaba enfermo. Ya está muy grande para enfermarse de esa manera. Pero Taya simplemente le decía que está feliz por verla. Pero sí, eso aceptaba. Le decía que viniera a verlo como antes. No se haga el enojado o el sentido, ya que no ve a alguien que solía venir a verla todos los días. Siente que todo a su alrededor se vuelve un poco aburrido. Así, él le prometía que entonces le vendrá a ver todos los días. Por fin, sintió que estaba dando un paso, pero Jae-soo lo sabía. Él seguía sonriendo, mientras ella no podía apartar la mirada de su sonrisa infantil. Así, decían que ya había llegado. Además, recordaba que él ya había estado en su casa antes. Sabía que era un poco anticuada, pero podría descansar y así intentar recuperarse un poco. Pero misteriosamente Jae-soo empezó a sentir algo extraño. La luz de la casa estaba prendida, pero los dos podían escuchar las voces adentro. Y Jae-soo, antes de abrir la puerta, empezó a temblar. Los dos estaban completamente serios por lo que se escuchaba. Jae-soo no podía con el impacto, mientras Taya estaba completamente serio. Por un momento, recordó todo. Los momentos que habían vivido juntos. Tantas cosas. Y se dio cuenta que la infidelidad rompe la confianza, la fe y el amor. Cada uno de esos recuerdos, cada uno
de las experiencias que vivieron se estaban rompiendo aquí y ahora. Pues ahí parada, por fin confirmando aquellas sospechas que había pensado, que se sintió mal, incluso le iba a pedir perdón por cómo reaccionó. Ahora, siendo confirmadas, le temblaba la mano. No sabía qué hacer, si abrir la puerta o no. Incluso quería desistir y salir corriendo, pero alguien atrás la orillaba, pues ciertamente le faltaba un empujón, solo un empujón para atreverse a hacer algo. Pues ella se acercó y le dijo: no huyas, solo mira. Ese empujón que le decía que diera pie al final de su relación. Esa voz, el dueño de esa voz que le había traído la realidad en este momento, que lo impulsaba, y lo sabía. Esa voz que le había impulsado a hacer muchas cosas. Esa voz que desde que la empezó a escuchar, incluso anhelaba escuchar, ver al dueño de incluso esa voz, le hacía saber que este matrimonio, esta relación, incluso este amor, ya había acabado. Esto ya había dejado de brillar como antes. Y así reaccionó, primero de forma violenta contra Taya, pues la pedía que le soltara, y Taya solo se quedaba afuera, pensando en lo que estaba a punto de pasar. Pensó que ella escaparía, no pensó que haría tal acción. Pero mientras ellos dos platicaban, Haeseo entró gritando el nombre de Kang Mi-cheol. Ari, sorprendida, pues recordaba a esa mujer que había ido a la oficina. Mientras Mi-cheol estaba sorprendido, por primera vez Haeseo estaba en casa temprano. Así, ella se atrevió a preguntarle directamente: ¿solo somos familiares? Mientras él, enojado, preguntando por qué había venido. Enojado, diciéndole que hablarán de esto más tarde, pero Haeseo ya estaba en su límite. Ya había sufrido demasiado, ya había aguantado tantas cosas, así que ahora le pedía a Mi-cheol que le explicara. ¿Tan solo son simples conocidos? ¿Simples familiares? La mujer con la que viviste 13 años, con la que te casaste, con la que casi tienes un bebé, ¿simplemente es una conocida? Mientras Ari se enojaba, ¿qué era todo esto? Ella salía enojada, gritándole que era un simple cerdo, mientras Mi-cheol se aferraba a decirle que no era nada de lo que estaba pensando, gritando que estuvo casado hace mucho tiempo, ya se divorció, para ella es simplemente ni siquiera un familiar, es una extraña. Y eso ya no aguantó y por fin hizo algo, pues tomó del pelo de Mi-cheol y lo empezó a agredir. Sorprendido por primera vez una reacción así de Haeseo, pues Haeseo estaba completamente loca. Lo estaba estrujando, jalando del cabello, diciéndole cómo puede decir que es solo una extraña. Pero Mi-cheol no se dejó y la empujó al piso, y así le confesó la verdad. Estaba cansado, está cansado de ella, vivir la miserable vida con ella. Por eso conoció a otra, más feliz, más amigable, más joven, y por eso se acostó varias veces. Haeseo le gritó que entonces terminaban. Mi-cheol le pareció tan gracioso y así le declaró en su cara: pues si puede, que lo intente. Así, él salió corriendo detrás de Ari, mientras dejaba a la pobre Haeseo aquí, mirando los estragos de lo que una vez fue su vida con él. Y así, su llanto se desbordó, gritando, llorando fuertemente por lo que acaba de pasar. Lo que debió suceder hace tantos años explotaba de esta manera, mientras Mi-cheol empezó a perseguirla, tratando de hablar con ella. Y ella, como siempre, presenciando todo desde las sombras, incluso pensando que realmente él debió haberlo matado, porque Mi-cheol la había encadenado a él, porque para él la amarró, consumió su felicidad, su brillo y su juventud, y ahora que ya no le servía, la tiraba como si no fuera nada. Y lo sabía, lo confirmaba. Si ahora no podía hacerlo pagar, lo hará. Lo hará sufrir lentamente y dolorosa. Pero él no era tan inocente, pues una parte de él estaba extasiado y emocionado por lo que estaba a punto de ocurrir, porque estaba emocionado porque ella descubriera cuál era su famoso esposo,
que no era más que un bastardo sucio y infiel, y por fin lo dejara. Y aún así su corazón sufre y duele, la va a consolar. Pero algo así. Sintió como si le hubieran golpeado cuando la escuchó colapsar, cuando la escuchó gritar y llorar de dolor. Aunque no quería escucharla sufrir, se quedó ahí parado, escuchando todos y cada uno de los lamentos que hacía. Pero ¿qué es lo que deseaba? ¿Qué es lo que quería ella? Porque él lo escuchará por horas. Le dará lo que quiera. Incluso harán todo lo que ellos quieran. Y claro que le llevará a donde quiera. Y si quiere que lo mate, lo hará. Pero probablemente no lo hará, porque ella no es la clase de persona que maldice, no, aunque le hagan daño. Y realmente desea que, aunque ahora no sabe cómo calmar sus lágrimas, defender su espalda, lo hará. Realmente lo haría todo por ella. Incluso si ella alguna vez enloquece y le pide que se arrastre o que se mate, lo hará, porque ella es su primer amor. Y para él, ella era como un ángel. Así que de esta forma empezó a consolarla. Quería que no hiciera esto, se cansará. Le dolerá el cuerpo, la garganta y los ojos al día siguiente. Pero cuando realmente puso atención, se dio cuenta que Haizo colapsó.